Muy buenas noches, estimados y estimadas. En nombre de la Universidad Fidelitas, de la Rectoría y de la Escuela de Diseño Publicitario y Publicidad, les damos la más cordial bienvenida a la charla de hoy, la cual se titula Imperial de vuelta a casa. Les recordamos que, debido a la modalidad del evento, sus micrófonos y cámaras permanecerán apagados. Es importante que corroboren que sus nombres de usuario sea su nombre completo por temas de asistencia. Si durante la presentación surge alguna duda, por favor utilizar la herramienta de preguntas y respuestas para poder ir atendiendo las consultas. Ahora tengo el placer de presentarles a nuestro decano de Ciencias Sociales y Económicas. Él es Marco Alvarado Monge, quien es doctor en Ciencias Empresariales y Emprendimiento por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con una especialización de Harvard Business School en emprendimiento en economías emergentes. Procedo entonces a cederle la palabra. Adelante, don Marco, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias, Kevin. Es un verdadero placer, es un honor estar acá compartiendo con este excelente grupo de destacados profesionales. Quizás creo yo uno de los aspectos para los cuales pedí robarme literalmente de este importante tema de 3 a 5 minutos es porque me complace muchísimo compartir una excelente y espectacular noticia que es la siguiente. En la Escuela de Diseño y Publicidad de Universidad Fidelitas, que siempre se ha destacado por un marcado y muy visible impacto a nivel profesional en la comunidad, recientemente ha tenido el gratísimo gusto de compartir la salida de nuestra directora, doña Sigrid Good, que tenía una trayectoria brillante, enorme en la industria, acogiéndose merecidamente a su pensión, a su retiro, después de muchísimos años de compartir en la industria del diseño y la publicidad y la comunicación. Doña Sigrid se acogió merecidamente a su pensión, en donde mediante un proceso de sucesión muy, pero muy exitoso también, me complace verdaderamente y me enorgullece muchísimo compartir que doña Marieta Castro, quien nos acompaña el día de hoy, va a ser la directora de las escuelas de publicidad y diseño para la Universidad Fidelitas, en donde adicionalmente también sumamente orgulloso y complacido estoy de compartir que la subdirección de esta importante área de la universidad, la subdirección va a ser en este momento asumida por el profesor don Gabriel Dávila, ambos con una brillante trayectoria en estas áreas profesionales y competencias, en donde les aseguro que por lo menos desde el punto de vista meramente y estrictamente académico y de desarrollo, nuestra universidad va a estar en las mejores manos que se puede imaginar, todo el público, ¿verdad? Entonces, no quiero pues naturalmente distraer más la atención del importante tema que tenemos hoy entre nuestras manos. Vamos a ver, quiero nada más concluir con unas breves palabras introductorias por parte de doña Marieta y posteriormente por parte de don Gabriel. Así que adelante, doña Marieta, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, don Marco. En realidad, no quisiera quitarle tiempo a la estrella de esta noche, que es la charla y los excelentes profesionales que nos acompañan esta noche. Eh, quiero aprovechar este ratito para presentarlos. Nos acompañan Víctor Chacón Salazar, el director creativo de Joystick, el in-house de FIFCO. Víctor tiene varios sombreros, en realidad es multifacético, ahí donde lo ven, es profesor en la especialidad de marketing digital de la Universidad de Costa Rica, es mixólogo, tiene más de 10 años de experiencia trabajando en agencias creativas como Ogilvy, Havas, FCB Crea, Publimark, y los proyectos van desde campañas en Costa Rica, Guatemala, el resto de Centroamérica, México, Brasil y Estados Unidos.
También nos acompaña Andrea Castro. Andrea es directora de arte con experiencia en 3D, ilustración, diseño y gestión de equipos. Ha sido reconocida en algunos festivales de publicidad más importantes del mundo, como Cannes Lions, como Clio Sports, One Show, New York Festivals, Mad Stars, Young Lions Costa Rica, entre otros. Cuenta con más de 100 premios locales e internacionales. Fue elegida por el gobierno de Costa Rica para crear el diseño del primer pasaporte biométrico de Costa Rica, elaborado por primera vez por costarricenses. Me complace muchísimo tenerlos acá con nosotros e iniciar esta etapa de la escuela con estos invitados de lujo. Gabriel. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un honor también asumir este rol ante la universidad, una institución que valoro profundamente y veo con toda la intención de apoyar activamente al desarrollo de los docentes como los estudiantados. Sin más por el momento, les damos la palabra a Víctor y Andrea y pregunten mucho y aprovechen esta oportunidad que, como les digo, es de lujo. Esta campaña va para Cannes próximamente y Víctor va a representar a Costa Rica en esto, así que creo que es una oportunidad para aprender en grande de los mejores. Adelante, Víctor y Andrea. Ay, demasiadas Usted, la gracias. audiencia. Muchísimas gracias, qué lindas palabras. De hecho, bueno, súper felices, primero de nada, de estar por acá. Eh, Como les comentaba ahorita a Marieta, pues en efecto, este es uno de los proyectos que le hemos metido muchísimo cariño. Tenemos más de un año de estarlo trabajando. Eh, Obviamente nos emociona montones porque es uno de los proyectos más grandes que hemos trabajado dentro de la agencia. Y de hecho, tanto Andre como yo y más parte del equipo precisamente vamos para Cannes en unas semanas a esperar lo mejor con este proyecto. Súper felices de venir a contarles un poco sobre todo lo que también está detrás de realizar una idea y llevarla a cabo. Sí, muchas gracias por el espacio. Primero, bueno, queríamos contarles un poquito sobre Joystick, ¿verdad? Porque tal vez es una agencia muy nueva, entonces todo el mundo como, ¿qué es Joystick y por qué FIFCO, ¿verdad? Como que no, a veces no entienden como muy bien esa relación. Entonces queríamos nada más como darles un poquito de contexto y ya después vamos como a lo que venimos de ver la idea, los procesos, cómo nacen, cómo se desarrollan y cómo salió la campaña finalmente. Bueno, ya acá nos presentaron, nosotros súper felices de estar acá. Víctor es el director creativo y yo, Andrea Castro, la directora de arte. Vamos a ver la campaña de Vuelta a Casa y, y de dónde nace, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa a veces que un in-house es nada más como hacer cosas más pequeñas, que las agencias se encargan como de las campañas más grandes y así, pero Joystick viene como con otra mentalidad y es básicamente es un in-house que no parece in-house, ¿verdad? Tomamos este rol como muy en serio de ser esta agencia interna que conoce las marcas mejor que cualquier otra agencia y pues la idea es tener como proyectos de este tipo para todas las marcas. Vamos a presentarles como un pequeño reel que resume la trayectoria, porque acá está como escrito algunos de los logros, ¿verdad? Que hemos tenido como en estos 3 años, pero para no aburrirles con este texto, mejor vamos a ver un reel que lo resume.
Bueno, como se puede ver en el reel, nosotros actualmente llevamos todas las categorías de FIFCO, ¿verdad? Desde cervezas, bebidas alcohólicas saborizadas, refrescos y alimentos, y sería como para toda la geografía de Centroamérica y también Estados Unidos. No sé, Vic, si tienes algo por ahí. Sí, como ven, bueno, tenemos 3 años de existir, es una agencia relativamente nueva, pero precisamente la creación de la agencia nació con la idea de volver a hacer la publicidad divertida para la gente que lo ve y también para nosotros que lo creamos. La agencia tiene un modelo distinto en el sentido de que es una agencia in-house, más tiene toda la exigencia creativa de cualquier agencia corriente, ¿verdad? Aún así seguimos promoviendo mucho el tema de la creatividad y ese tema de la creatividad parte desde el equipo de marca, que usualmente serían en una agencia tradicional, pues un cliente. En nuestro caso lo vemos como un compañero de trabajo. Ahorita les vamos a contar un poco cómo nació la idea, pero realmente nosotros la idea la llegamos a vender con el cliente, que realmente es compañero de trabajo nuestro, lo llegamos a vender a través de un audio de WhatsApp. Creo que lo que ha transformado mucho, lo que ha permitido que en tan corto tiempo hayamos podido pues realizar campañas de este tipo, de tener más de 100 premios internacionales en estos 3 años, es que la confianza y el conocimiento de las marcas las tenemos como si fueran nuestras porque realmente son nuestras. Y la comunicación que podemos tener con el equipo de marca, o sea, los expertos en marketing de cada una de las marcas de FIFCO, eh, pues esa barrera entre cliente y agencia se dibuja un poco para trabajar en pro de lo que necesita la marca y no pues nada más una cuestión de servicio al cliente como puede dar un proveedor dentro de una agencia. Ok, acá, bueno, nosotros básicamente, antes de, ¿verdad?, que se diera todo este proceso, esta idea tan bonita, había un problema, ¿verdad? Y siempre hemos pensado como que las mejores ideas están en lo que todo el mundo ve, porque es algo que todo el mundo hacía o veía, pero nadie se lo cuestionaba. O sea, todos éramos como parte de ese problema y nunca nadie se puso a pensar, ¿verdad?, qué era lo que estaba pasando ahí. Eh, Se hicieron campañas justamente ya para hablar como de este tema de las conchas, ¿verdad? Se habían hecho campañas, esfuerzos de parte del aeropuerto, de un montón de marcas, de SINAC, tratando, ¿verdad?, de que la gente entendiera, de que el turista tomara como un poquito de conciencia, pero la verdad es que siempre estamos como tan bombardeados de información y de cosas que hay que hacer, que no hay que hacer, que si no es algo que realmente impacte de cierta forma, puede pasar como desapercibido, porque ese tipo de campañas no son suficientes. Básicamente, por lo que les comentaba, todos somos como parte del problema. A la gente, aunque estuviera rotulado todo el aeropuerto, aunque es verdad que se les dice que no lo hagan, pues eso es lo que se encuentra en algunas casas, ya sea así o conchitas pequeñas, o en joyería, ¿verdad? Como es algo súper común. Y topamos con este problema, que es básicamente que el aeropuerto eh, recauda un montón, o sea, toneladas de conchas cada año. Entonces, básicamente, estas conchas incautadas, lo más triste no es como que las recogen y las devolvemos, ¿verdad? Justamente ahí está el problema, que se quedan estancadas. Esta foto es real, es en el aeropuerto. Se quedan ahí mezcladas con basura, botellas, piedras y todo lo que la gente se quiere llevar de la playa. Entonces, básicamente termina siendo como un desequilibrio en el medio ambiente, en el ecosistema. Muchas veces, como comentaba ahorita Andrea, eh, no nos damos cuenta que hay cosas que pasan y no necesariamente nos cuestionamos por qué. Eh, el problema de las conchas creo que es muy claro en eso. Eh, no sé si hace cuánto ustedes no ven, de hecho aquí me traje unas conchas que tenemos aquí en la agencia, este, precisamente para presentaciones. ¿Hace cuánto uno no ve una concha de esas realmente en la playa? Eh, y
Y de pronto, no sé, al menos yo que vivo en San José, eh, es más difícil notar eso, pero las personas, digamos, locales que viven en Punta Arenas, que viven en Guanacaste, que viven en Limón, que crecieron toda su vida ahí y que recuerdan, carajillos, estar en la playa y ver el montón de conchas y hoy encontrarse una playa realmente llena de arena nada más, han visto este cambio pues pasar muy tangible. ¿Qué pasa? La gente, nos dábamos cuenta que la gente pensaba que llevarse una concha es igual que llevarse una piedra. Y terminaban conchas como lo que mostraba André en un baño. Mi mamá tiene unas conchas ahí a la par de unas macetas. ¿Quién sabe por qué? Porque le parecieron bonitas y una decoración genial. Pero no nos estamos dando cuenta el daño realmente profundo que hacen al ecosistema. Y es gigante. Una playa sin conchas, lo que pasa es que se erosiona y una playa erosionada, el mar cada vez se la va tragando más, entonces la playa en como uno la ve, realmente puede desaparecer. Las conchas tienen un valor bastante grande para toda la fauna, para moluscos que buscan ahí refugio. Entonces, el hecho de que una sola concha desaparezca, pues al final, pues va causando un daño muy grande en el ecosistema encadenado. Y es algo tan normal porque lo vemos como algo tan inofensivo, ¿verdad? Y al final nos damos cuenta que era un problema bastante grande. Costa Rica tiene como prohibición extraer conchas del mar o cualquier elemento que sea parte dentro del ecosistema y en el aeropuerto los turistas llegan, las decomisan, eh, las guardan en un estante y, y como lo mostró André en la fotografía, ahí terminan en un estañón que se va ahí llenando y cuando ese estañón está lleno, realmente las terminan enterrando en alguna parte del aeropuerto. Y las entierran ahí en el aeropuerto porque no saben cómo devolverlas. No necesariamente tienen un, un destino, se quedan ahí porque no se sabe de dónde vienen, si vienen del Pacífico o si vienen del Caribe, y terminan enterradas ahí. Nos dimos cuenta de este problema eh, y él les va a contar precisamente cómo nació esa idea. En Costa Rica realmente necesitamos más marqueteros que tengan más actitud y menos versión tutorial de cómo hacer las cosas, porque cuando nos encontramos este problema porque habían algunas noticias, porque habían algunas campañas que ya había hecho SINAG al respecto, pero hasta ahí eh, empezó a pasar algo. Primero nació con estas dos personas, uno es otro compañero de trabajo, mi jefe, que es director general creativo aquí en la agencia, y con el chico que está abajo, que es un analista de datos de la agencia. El analista de datos le había contado una vez a mi compañero Fernando que él quería hacer algo con inteligencia artificial, algo que tuviera que ver con algún tema de recolección de imágenes. Eh, pero hasta ahí fue como una conversación que pasó. Después, al poco tiempo que yo entré a la agencia, eh, yo venía de ser director creativo y trabajar la marca del ICT como eh, campañas de turismo que hacíamos para el ICT. Y era un problema que yo, por trabajar el ICT, tenía conciencia de que la gente se llevaba las conchas, se decomisaban en el aeropuerto, pero esas conchas se quedaban ahí y estábamos hablando de toneladas, de toneladas, de toneladas de conchas, pero ni nadie hace nada al respecto. Le conté este problema a Fernando y fue en esa conversación donde nació la idea de, hey, ¿qué pasa si realmente si la gente no sabe cómo reconocer si vienen del Pacífico o del Caribe para poder devolverlas, porque devolverlas causa un daño más grande si no se devuelven al ecosistema correcto? ¿Qué podemos hacer? Fernando lo que hizo fue llegar y le mandó un audio al chico de barba que ven ahí, que es en ese momento parte del equipo de marca de Imperial. Y fue un audio de WhatsApp, como les contaba, él realmente, si fuéramos una agencia como tradicional, sería nuestro cliente. En nuestro caso, pues es el de Imperial. Le mandamos un audio y dijo, hey, démosle, me suena increíble, pero no sé si eso se puede hacer. A los pocos días estábamos hablando con la persona que ven abajo, que se llama doña Yolanda. Ella es la bióloga
Ella es Doña Conchas en este país. No hay nadie que sepa más de conchas. Es brutal hablar con ella porque toda su vida se ha especializado en esto. Tiene muchísima información y realmente llegamos con la persona correcta. Cuando tuvimos una reunión conversando con ella, dijo, siempre he soñado con hacer algo con este problema y creo que ustedes acaban de dar en el clavo. Creo que se puede hacer. A los pocos días estamos ya buscando hablar con el SINAC. Ahí empezó cada vez a sumarse más personas a la ecuación. Empezamos a sumar al resto de personas de la agencia. André entró al proyecto a darle vida. Para hacer la presentación, para darle vida a la parte gráfica. Ahí empezaron a sumarse cada vez más personas, ejecutivos de cuentas, nuestro equipo de Connection, el resto de equipo de datos para darle forma a la aplicación. Después se fue sumando más el equipo de FIFCO para hacer los voluntariados. Y cuando nos dimos cuenta, el proyecto cada vez iba siendo más grande. Se iba uniendo la Universidad de Costa Rica, el SINAC. Terminamos con más de 200 voluntarios que apoyaron en esto. Y algo que comenzó con una respuesta de alguien de marketing diciendo, evidentemente no sé cómo hacerlo porque es algo que no se ha hecho, pero démosle. Y recalco mucho esto porque genuinamente, al menos en mi experiencia, me he dado cuenta cómo Costa Rica necesita más personas enfrente de las marcas con esta mentalidad. Que el miedo no necesariamente detiene hacia hacer algo. Está bien no saber cómo hacer las cosas, está bien no tener ni idea de cómo entrarle, pero decir, averigüemos cómo hacerlo y vamos sumando personas interdisciplinares porque hay biólogos, hay analistas de datos, hay programadores, hay diseñadores, hay personas de creatividad, hay todo un batallón de voluntariados después de hacer algo que realmente lleguen a hacer esto posible. Y si alguien no ha visto la campaña y precisamente les falta un poco de contexto, lo que les vamos a presentar a continuación es el videocaso que va a ir a participar al Festival de Cannes, que explica todo lo que hicimos y un poco de los resultados que se lograron a partir de ello. In Costa Rica, tourists are prohibited from taking seashells, as massive extraction is causing an ecological crisis that threatens thousands of marine species and accelerates coastal erosion and the disappearance of beaches. Every year, 6 tons of seashells are confiscated at Costa Rica's airports, but since their origin is unknown, they end up being buried forever. We cannot return them without knowing whether they come from the Pacific or the Caribbean. If we reintroduce them into the wrong sea, we'll do more harm than good. There are too many. For the experts who know how to sort them, it's impossible. Imperial, the beer of Costa Rica and a leading brand in water protection, presents Back Home. In partnership with the University of Costa Rica, we developed the world's first AI model capable of classifying seashells by their ecosystem of origin. The model analyzes the shape, color, texture, and size of each shell in seconds, determining whether it belongs to the Pacific or the Caribbean. After a year of development, we launched a mobile app allowing anyone with a phone to help classify the shells. Thanks to this, we were able to return all confiscated seashells to their natural ecosystem. All 36,000 seashells were returned in 2024. Back Home will be discussed at the 2025 United Nations Ocean Conference as an open source model capable of returning seashells to beaches worldwide. Esta iniciativa, de hecho, por eso que se documental que se acaba de sacar, que escanea la concha, inteligencia artificial, que es capaz conchas se regresan a los de iniciativa de vuelta a casa. Listo, no sé si hasta acá tienen como alguna duda o algo que vieron por ahí en el caso que no les haya quedado claro, si no, igual ahorita les contamos un poquito más del proceso.
Pueden escribir sus consultas, sus comentarios por el chat o por preguntas y respuestas de la conferencia. Y Súper. Súper. Igual está en inglés, obviamente porque para el Festival de Cannes pues se habla en inglés, pero como habrán podido ver o si de casualidad la vieron en su momento cuando estuvo en la calle, eh, pues como les comentaba, ¿verdad? Parte de ese problema. La gente se lleva las conchas, turistas se llevan las conchas, se decomisan en los aeropuertos. Y eso que en los aeropuertos se decomisan porque extranjeros se lo llevan. ¿Cuántas no habremos extraído público nacional que de ahí es difícil saber cuántas conchas realmente se ha llevado la gente de las playas? No se sabían de dónde cómo poder devolverlas, porque si no sabes su origen, hacen más daño que un beneficio devolverlas así nomás. Y a partir de ahí creamos esto. Como podrán ver, el impacto fue bastante grande. Y lo que queremos comentarles es un poco también cómo lo que está detrás de todo esto, el montón de historias que van saliendo, porque esto que acaban de ver en 2 minutos fue un esfuerzo de más de un año de trabajo que hemos hecho y al involucrar institución pública del Estado como el SINAC, la UCR, pues también por default, como se podrá imaginar, hay todo un tema burocrático también de por medio y al tratarse de vida silvestre, pues obviamente también hay partes legales que dificultan el proceso. Acá también creo que lo importante que vamos a ver después de ver el documental es que, bueno, el caso es que a veces uno piensa como que lo más difícil es tener la idea, ¿verdad? Y la idea es difícil tenerla, pero una vez que se tiene, viene el proceso más complicado y es hacer que pase. Porque en medio de tener la idea y que en una presentación todo suene maravilloso y ya verla en la calle pasa un proceso larguísimo, pasa por un montón de personas, por aprobaciones, ¿verdad? Pueden pasar como un montón de cosas que tal vez no están en nuestro control y también hay que aprender a lidiar con eso, porque probablemente si en sus trabajos o en la universidad o así tienen como alguna idea y que a veces uno dice, esta es la mejor idea que he tenido en mi carrera, probablemente salga o probablemente también se caiga. Entonces creo que también hay que aprender a lidiar con ese tipo de cosas y vamos a contarles un poquito de qué fue lo que nos pasó en todo el proceso. Bueno, acá es como la parte linda, ¿verdad? Porque obviamente ya estábamos en el voluntariado, tenemos como unas bodegas, ¿verdad? Donde se almacena todo el producto. Las transformamos para poder tener capacidad para las 200 personas que iban a llegar durante toda una semana a clasificar. Hacíamos como una pequeña charla para dar un contexto. También indicábamos cómo usar la aplicación, porque esa aplicación no va a ser como uso público, ¿verdad? Justamente porque hay que lavar las conchas y llevan como todo el proceso. Entonces teníamos como que enseñar a usarlos y también teníamos todo ese equipo de filmación porque necesitábamos documentar absolutamente todo, porque el documental sí son como 8 minutos, ¿verdad? No queríamos ese formato de hagamos un spot de televisión normal de 30 segundos o es que ya nadie ve videos tan largos, entonces tiene que ser 15 segundos o 6 segundos. Y dijimos, di no, o sea, esta idea y todo este proceso merece algo más grande. Hicimos un documental de 8 minutos. Entonces teníamos todo ese equipo de filmación grabando cada parte del proceso. Em, Durante, ¿verdad? Cuando, como les comentaba, cuando sale la idea, todo el mundo ilusionado, todos estamos felices, es la mejor idea, imperial, no sé qué, y empiezan a pasar cosas, ¿verdad? Ya empezamos a hablar con biólogos em, y básicamente nos dicen, no, o sea, no se pueden devolver. Y todo el equipo como, no puede ser, o sea, ya teníamos hasta el nombre, yo creo, y nos dan esta noticia, ¿verdad? Entonces es como, ok, tiene que haber una forma de hacerlo. Nos pasaba que alguien nos decía que sí, porque obviamente llegábamos con doña Yolanda, que era la experta, digamos, que nos decía, ¿verdad? Doña Conchas, y decía, esto de fijo está súper bueno, pero después llegábamos y hablamos con el SINAC, y después alguien decía, no, y es como, "Ay, no, no se puede. Y después hablamos de regreso con doña Yolanda, y después, no, sí, pero hay que hacer todo un estudio y hay que presentar todo un documento, como una tesis, imagínense. Para demostrar el protocolo correcto para hacer esto. Y después entonces decían,
Alguien del SINAC, no, es que ya lo estuvimos analizando, pero podemos traer patógenos al mar, entonces de pronto no puede ser correcto, entonces tenemos que devolvernos y ver cómo puede hacer el protocolo de limpieza de esas conchas, porque si ven, más allá de solo la clasificación, y que ahorita les vamos a contar también un poco todo lo que había que hacer, había que lavar las conchas, había que darles con un jabón, para limpiar, porque lo que si ven en el aeropuerto casi se ve un basurero. Entonces había que limpiar las conchas, había que triturarlas, darlas trituradas para que el calcio de las conchas, pues el mar pudiera absorberlas más rápido y que tristemente la gente no se las volviera a llevar. Entonces ya trituradas, al menos el mar puede aún así aprovechar sus nutrientes y que no vuelva a llegar a ser un problema. Entonces, por cada sí, teníamos otros 4 no, que cada vez que estábamos ilusionados se volvía a poder a caer, no nos daban los permisos y en esto fue fácil un año de sobrevivir a pura ansiedad hasta que Acá realmente nos nosotros dijeran alguien que sí. llenábamos como todos los documentos que nos indicaban, porque algo importante es que este proceso nunca se había hecho ni en Costa Rica ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces, era trabajar con el gobierno, con un proceso que no existía. Entonces, el camino más fácil era, no sabemos cómo hacerlo, entonces no vamos a dar la autorización. Teníamos que completar, ¿verdad? Documentos, se enviaban, se devolvían, eran meses, ¿verdad? Que tal vez decíamos, ok, podemos ir a filmar en septiembre y 2 meses antes venían otra vez como, no, no se puede. Entonces, o sea, pasaron literalmente como, sí, casi un año solamente para tener ya como el permiso. Eh, el aeropuerto nos lo encontramos así, o sea, eran baldes como, bueno, no sé cómo se llaman, como contenedores llenos de basura y nos dijeron, tienen 3 horas para llevarse las conchas. Y empezamos, ¿verdad? Ah, bueno, y nos podíamos llevar como 2 toneladas, me parece. Entonces empezamos a sacar y a tratar de clasificar bajo el sol, ¿verdad? En el aeropuerto a las 11 de la mañana. Empezar a clasificar porque si no nos íbamos a llevar 2 toneladas, pero también, ¿verdad? Sumaban las piedras y sumaban la basura. Entonces empezamos como a sacar rápidamente todas las conchas que podíamos y nos quedó un contenedor en el aeropuerto. Entonces, igual ya llegó el camión de Imperial, montamos todos los sacos de las conchas que nos pudimos llevar y nos fuimos. Cuando estábamos ya en el voluntariado, eh, Fabián, el que está acá de barba, decía es que tenemos que traernos eso porque tenemos que dejar el aeropuerto vacío. Entonces, otra vez como que nos dieron el permiso para poder entrar otro día y terminar de sacar ese último contenedor para llevarnos al final como 4 toneladas de conchas para clasificarlas. Así se veía como un poco el proceso. Teníamos que inventar hasta las estaciones de lavado porque no existía como, ¿verdad? Un sistema para limpiarlas. Entonces teníamos la parte de clasificación por medio de la aplicación, teníamos como esa otra partecita de lavado, teníamos adentro la estación donde la gente estaba clasificándolas y las poníamos como en otros baldes que estaban rotulados con Caribe o Pacífico. Y teníamos como estaciones por cada área. Sí, Fueron, aquí, hasta resumen, como perdón. 3 días, fue una semana. Dale. No sé, el proceso completo, para que se hagan una idea, igual ahora al final de la charla les compartimos el link del documental por si alguien no lo ha visto, pero son 8 minutos y no queremos ponérselos para aburrirlos. En el documental se explica un poco, pero teníamos 4 procesos pasando casi que simultáneamente. Uno, como pudieron ver, el estañón está lleno de cosas. O sea, cuando la gente en el aeropuerto decomisa esas conchas, pues se decomisa con todo lo que tengan. Eso quiere decir que pueden haber botellas llenas de arena, habían medias llenas de arena, las personas se llevaban toppers con las conchas y las iban colocando a veces como en capas. Ponían conchas y ponían servilleta y ponían conchas, así lo llevaban. Tristemente nos podemos encontrar personas que se llevaban las conchas hasta con el animal adentro. Entonces se podrán imaginar cómo olía esa concha terrible.
con gusanillos y todo, digamos, de ya descompuesto. La gente también se lleva moluscos, se llevan piedras volcánicas, porque hay personas turistas que vienen a Costa Rica, que hacen su tour y se van al Arenal o se van al Poás y después terminan su viaje en Guanacaste. Entonces, eh, hay muchas cosas más allá que solo las conchas. Entonces el primer paso era, ok, tenemos que separar lo que sí es concha de lo que no, para quedarnos solo con las conchas y a partir de ahí empezar todo el proceso de la clasificación. Eso es que los voluntarios que teníamos con un celular y internet se metían a la aplicación donde estaba el modelo y empezar a tomar con solo una fotografía, reconocer si era del Pacífico o del Caribe y empezar a separarlas en baldes diferentes. Una vez ya con las conchas completamente separadas, había que lavarlas, porque era peligroso, ¿verdad? Llevar un patógeno al mar, porque estas conchas estaban ahí, ¿verdad? Entre todo ese contenedor. Entonces había que lavarlas con un jabón biodegradable, que es lo que se ve aquí en la foto de la derecha. Improvisaron unas composteras que es donde se podían como lavar las conchas que eran más pequeñitas. Entonces se echaba ahí el jabón y se pasaba primero ahí por una compostera, después pasábamos a una segunda compostera, pero ya tapada, en donde se enjuagaba con agua para quitar todo el jabón. Las conchas que eran más de este tamaño, eran las más grandes, esas había que cepillarlas aquí a mano, igual con el jabón biodegradable. De hecho, me tocó limpiar una terrible, que esa era la que olía peor, porque precisamente tenía como el animal adentro. Eh, Uno podía ver conchas, por ejemplo, me topé una que me hizo mucha gracia porque tenía hasta escrito como dedicatoria, el recuerdo de mi viaje a Costa Rica, y de verdad era como el novio escribiéndole a la novia ese recuerdo. Y bueno, ese recuerdo lo terminamos lavando y devolviendo al mar. Eh, Fan de esa relación. Y, y por último, había que triturarlas. Entonces, ya todas las conchas que estaban lavadas, las poníamos en planchas para secarlas al sol y ya secas, había que triturarlas como le comentaba, por dos razones. Uno, em, la concha ya triturada, pues el polvo que al final quedaba de concha, es más fácil para el mar, pues, ¿verdad? Recuperar el calcio de esa forma y volver a regenerar, aprovechar ese calcio para regenerar y crear nuevas conchas. Y también para que las personas no se las vuelvan a llevar. Esas conchas no todas se trituraron como tal, o sea, habían conchas que, como era estas que les comentaba, que son como las más grandes. Sí hay conchas que se devolvieron así enteras para que algunas otras especies pudieran como aprovecharlas. Y bueno, dentro de la clasificación, todo esto que les estoy contando, habían estaciones diferentes para que todo esto pasara al mismo tiempo, acompañado de la UCR, porque se habían conchas que la aplicación no las identificaba al 100%, pues teníamos el apoyo de la UCR para que ya así con ojo poder hacerlo. Estamos hablando de aproximadamente 36.000 conchas, y para un biólogo experto que pueda identificar, ¿verdad? Hacia qué playa va cada concha, le puede tomar 4 años de estudio para poder tener la capacidad de poder identificar, ¿verdad? De qué concha va a qué lado. Eh, y imagínense, para clasificar 36.000 conchas, pues le tomaría a una persona años hacer esto. Termina siendo imposible. Y en 3 días logramos hacer lo que a un biólogo le podría tomar años hacer, clasificar todo esto. Creo que la parte más bonita ya de todo el voluntariado, porque todo este proceso fue de salir, ¿verdad? De ese día a día, salir de pensar en creatividad, salir de pensar en diseño y dedicarse full como a la idea, pero la parte más bonita fue ver el resultado después de acá, o sea, más de un año, creo que fue como año y medio, si no me equivoco, un poco más. eh, Irnos, ya era un grupo mucho más pequeño, tanto a Limón como a Guanacaste, a devolver las conchas justamente en las coordenadas que nos habían indicado los biólogos, ¿verdad? Porque también teníamos que
que ser como muy exactos en el punto donde se iban a ir a depositar. Acá también íbamos con el equipo de filmación, llevábamos todas las bolsas y es súper conmovedor como esa parte de estarlas devolviendo, ¿verdad? Es como, o sea, uno ve como el proceso tan difícil que fue y llegar hasta ahí y saber que al final una marca realmente está causando un impacto súper positivo para el ambiente y está marcando como un hito básicamente para el país, también es como súper satisfactorio porque a veces estamos, por ejemplo, nosotros que llevamos cervezas, estamos acostumbrados a que los comerciales y la fiesta, ¿verdad? Como todo este tipo de publicidad, pero realmente cuando las marcas hacen cosas distintas y hacen este tipo de acciones, a uno también lo llena profesional y personalmente. Entonces creo que esta fue como la parte más emotiva de todo el recorrido. Aquí es donde la idea toma vida y era genuinamente como muy emocionalmente muy satisfactorio para todos. Como les decía Ander, pues fuimos a 2 playas a devolver esto, a Conchal y a Cocles, en el Caribe, y fuimos a esas playas específicamente porque también teníamos que estudiar eso para que vean que todo tenía como, ¿verdad? Una logística detrás. Eh, Teníamos que hacer parte de los permisos para poder devolver las conchas. Había que estudiar exactamente dónde devolverlas. Eh, y estas eran playas que ya después de los estudios son playas que habían sufrido extracciones masivas. Por ejemplo, Conchal, a partir del 2008, nos comentaban que había sufrido una extracción masiva de conchas, entonces eran playas que realmente necesitaban el calcio. Y había que devolverlas, ¿verdad? Al fondo en el mar, y no devolverlas en un solo lugar. Entonces los botes salían y teníamos que pasar por una ruta ¿verdad? 4 paradas paralelas a la playa, de forma en que no todas las conchas pues cayeran en un mismo lugar, sino que se fuera como depositando en puntos diferentes, mar adentro. Y había que exactamente también tener las coordenadas claras para que esas conchas no, ¿verdad? No cayeran, por ejemplo, en corales o sea, que cayeran exactamente en el mar donde tenían que caer. Y ver el preciso momento donde las primeras conchas estaban cayendo era súper lindo porque obviamente tenías más de un año de estar trabajando esto y sobre todo algo que me cayó, ¿saben? Como que me quedó muy marcado era ver a doña Yolanda, la bióloga, que de toda su vida se ha dedicado a esto, ¿ah? O sea, ella da clases en la universidad, tiene millones de historias alrededor de moluscos, eh, y saber que para ella, aunque fuera un problema ignorado, para ella sí era como, ¿verdad? Un problema muy presente en su cabeza y que finalmente logró resolver junto a nosotros. Eh, Ella gritaba y decía, de vuelta a casa, y tiraba las conchas ahí desde el bote, pues re emocionadísima. Algunos otros mareados en el bote, casi vomitándose, pero igual felices. Eh, Obviamente también todo esto documentándolo para poder crear el documental. Y teníamos voluntarios para estos momentos que eran voluntarios de la zona. En al menos del caso de Conchal, hay uno de los personajes que salen en el documental que precisamente nos contaba que él era de Brasilito, muy cerca de Conchal, y él precisamente nos decía, o sea, yo sé que es ser carajillo y meter las manos en Conchal y sentir que lo que uno agarró era pura concha y hoy reencontrar que realmente es pura arena. Uno lo ha visto muy presente y él re emocionado, o sea, estoy demasiado emocionado de llegar a la casa y contarle a mi abuela esto, de contarle a mi mamá lo que estamos haciendo, como súper lleno de orgullo, siendo parte del voluntariado, y viendo o sea, en primera fila la problemática y el cambio que ha pasado en los años con todo el tema de las conchas. Y era como bastante bonito ver el impacto desde ahí, desde lo que estaba pasando. Y ver también la problemática al puro inicio, porque cuando estábamos grabando el documental y doña Yolanda está en la playa tomando una concha, haciendo una de las tomas, pasó una señora mayor, una gringa, y de ahí donde ve tantas cámaras, se pregunta, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí?
y doña Yolanda le dice como, y le cuenta un poco, ¿verdad? Que estábamos grabando el documental, toda la problemática, y llega la señora, dice, ¿verdad? Todo esto en inglés. Ok, entonces lo que estoy haciendo está mal. Y abre la mano y tiene este puño de conchas, hasta la madre iba, y de ahí llega y tira las conchas de regreso al mar. Al final esa toma no quedó dentro del documental, pero fue bonito ver cómo está pasando. O sea, hay tomas de Doña Yolanda donde ella está hablando a cámara y uno puede ver atrás, así pequeño, pero ahí está atrás gente, chiquitos, o sea, a veces muchas señoras o personas mayores recolectando conchas en la playa, porque ya eso van, les encanta. Hay videos, se ve videos en YouTube de gente, vamos a ver cuáles son las conchas más bonitas que me encuentro. Y ahí personas van a ir recolectando conchas. Es algo muy, muy natural. eh, Pasa desde la ignorancia. eh, y fue bonito precisamente en este momento ver la problemática en vivo, pero también ver lo que estábamos a punto de hacer y ya finalmente de filmar. Creo que, bueno, otra parte súper importante o mi parte favorita también de los proyectos es obviamente darle como esa vida ya a la parte gráfica. Entonces, acá obviamente está resumido en un slide porque podríamos hacer una presentación solo ¿verdad? De la dirección de arte de cada proyecto, pero también tener como esa visión de cuál va a ser el tono, ¿verdad? Cómo tenemos que diseñar esto para que se vea mucho más serio, ¿verdad? Porque también estamos acostumbrados a hablar de Imperial y full amarillos y la cerveza es protagonista y se tiene que ver deliciosa. Acá la cerveza básicamente no sale en el documental, entonces le dimos como a toda esta parte gráfica ese estilo mucho más serio. Nos referenciamos también con otros documentales, desde la programación visual, ¿verdad? Porque lo más fácil era como, claro, hay una ilustración de una conchita bajo un techito o lo que sea. Entonces hay que profundizar un poquito más, que se cuente desde que uno ve la progra, o sea, uno ve la progra y sabe que se está escaneando, ¿verdad? La concha, la tipografía que se utiliza, también nos alejamos totalmente como del libro de marca de Imperial y le dimos como la propia personalidad al proyecto y también hasta el estilo de animación, de, ok, cómo queremos que sea ese escaneo. Hicimos la concha en 3D, la pasamos, ¿verdad? Como un programa para que se simulara como ese escaneo. Y también hay toda esa parte visual que se le fue dando a lo largo de la campaña. Ahí incluye tratamiento fotográfico, incluye, ¿verdad? Todas las tipografías, los supers y todo lo que utilizamos como en el documental. Pero esa parte también es como muy importante en cada proyecto. No es solo la idea, sino también cuál es esa intención gráfica que va a tener, porque también de ahí depende, ¿verdad? Si esto fuera, no sé, una concha y una tipografía ahí súper feliz y, ¿verdad? Le da como otro carácter. Entonces también como que todas las partes tienen que estar bastante alineadas. Y de la mano con eso ya venía como la creación de todo el documental, que a veces, ¿verdad? Eran 8 minutos y teníamos que contar muchas cosas que no se entendía, se devolvía que era esta toma, que teníamos otras tomas mejores, que por qué no filmamos esto. Entonces también esa parte es como súper interesante y también hay que ponerle demasiado cuidado a todos los detalles porque al final es contar una historia, entonces se tiene que entender bien para todo el mundo, no solo tal vez nosotros que tal vez uno a veces asume porque ya tiene demasiada información y ya tiene mucho tiempo trabajando en esto que no es necesario contar algún detalle, pero hay gente que es la primera vez que lo va a ver, entonces tiene que quedar súper claro para gente, bueno, por ser imperial, que tenga más de 18 años, hasta gente de 60 años, igual lo tienen que entender porque es una problemática que abarca un público mucho más grande, ¿verdad? No es como que estamos lanzando una cerveza nueva, ¿verdad? Que va para gente más joven o ese tipo de cosas. Esto es una problemática mucho más generalizada. Entonces también cuidar todos esos detalles para que la historia se cuente bien y que la gráfica vaya también alineada como al tono. Y armar el muñeco de un documental de 8 minutos cuando teníamos tomas de 3 días de voluntariado
más 2 días de devoluciones. O sea, si pusiéramos todas las tomas, fijo, hacemos un documental de 24 horas. Había mucho material, obviamente. Y Tenemos ahorita 12 horas filmadas. Entonces no era mames. de 12 O sea, horas resumir 8 minutos, ¿verdad? Entonces es saber cómo escoger muy bien cuál utilizar. Andrea, una cosita, perdón que te interrumpa. Nos están pidiendo por medio de la herramienta de preguntas y respuestas que si podemos volver a poner la animación de la concha, por favor. Claro. Esa animación nosotros la tuvimos como que inventar básicamente de esta forma porque el app, digamos, ya hablando con la persona, Alex, el que estaba en otra de las fotografías, que la inventó, literal eran nada más como píxeles. Entonces decíamos, ok, no podemos poner eso porque si no, no se va a entender que la aplicación lo que hace es analizarla. Entonces dijimos, ok, hagamos como ese 3D que se vuelva, ¿verdad? Como un poco, ¿verdad? Que se vea como ese esqueleto, que se siente que es un análisis y ya a partir de ahí creo que queda como mucho más claro de que algo está escaneando una concha y que lo está analizando de cierta forma. Entonces por eso decidimos hacerlo de esta forma. Ok, bueno, no sé si hay alguna otra duda porque no veo por ahí las preguntas o el chat. De momento vamos bien. La mayoría son como felicitaciones y comentarios súper lindos, pero eso era lo que querían de momento. Ahora Súper. los leemos, pero son comentarios muy lindos, de verdad que sí. Por eso no las he interrumpido, porque la verdad es que vale la pena leerlos al final. Súper, súper, muchas súper. gracias. Y después, bueno, de todo esto, ¿verdad? Que uno dice, ok, va saliendo súper bien, ya teníamos el documental, ya teníamos toda la parte gráfica, por fin habíamos podido ir a devolver las conchas, estábamos haciendo toda una campaña de expectativa, porque no queríamos nada más como lanzar el documental y ya, y que lo viera poquita gente, sino que teníamos como ciertos teasers y ciertas cositas materiales para digital y para exteriores que queríamos que salieran. Y ya, o sea, todo estaba como bien en ese momento. Decíamos, es extraño que no esté pasando nada hasta que nos llega esta noticia. Un mes, faltaba un mes para lanzarlo. Apenas íbamos a lanzar la expectativa y nos llega un mensaje. Tras de todo el equipo andaba como en otras cosas, andábamos en filmaciones, ¿verdad? Como en otra. Y nos dicen, el documental está en TikTok. Y nosotros como, o sea, ¿cómo está en TikTok si ni siquiera hemos terminado todavía está en procesos de cambios? Entramos en pánico, obviamente, nadie entendía qué era lo que había pasado. Eh, teníamos muchos ajustes todavía que hacer. Estábamos con aprobaciones por parte del Ministerio de Salud para los materiales, o sea, que ya estaban listos, pero no los podíamos sacar porque sin los códigos, ¿verdad? De legales no pueden salir a la calle. Entonces no podíamos sacar ningún material porque no teníamos permisos. El documental no estaba terminado, pero ya estaba en TikTok. Y ya estaba en WhatsApp también. Y ya tenía reenviado muchas veces. Entonces decíamos, ok, ya tenemos que salir en este momento porque ya algo pasó y alguien lo sacó y se está haciendo viral. Ni siquiera teníamos como toda esa expectativa. Lo bueno es que se estaba haciendo viral. Entonces ya sabíamos como que no, o sea, como que nos iba a ir bien, pero tampoco era la intención que saliera de esa forma. Entonces fue como un momento caótico para todo el equipo. Ahí, de hecho, esa Nalu de TikTok tiene videos así como súper normales y después tiene nuestro documental como con 300.000 views. Em, Tenemos teorías de dónde fue ¿verdad? Que se filtró un poco porque tenía que pasar por varias aprobaciones. De hecho, el documental que se filtró ni siquiera está completo como tal, o sea, le faltaron como algunos minutos y eso es porque como probablemente se pasó por WhatsApp y empezó como a viralizarse por WhatsApp, en WhatsApp no aguantaba los 8 minutos completos de documental, entonces se cortaba y ese fue el documental que se filtró.
sin tener la conversación final, sin tener como algunas cosas que aún le faltaban. Entonces de ahí, al menos sabíamos que todo está saliendo bien, o sea, la gente le estaba encantando, se estaba viralizando, eh, se estaba rompiendo ese tipo de reglas, ¿verdad? Cuando te dicen a nivel de medios de que un video en digital no debe durar más de 20 segundos. Aquí estábamos demostrando cómo había un video de 8 minutos que la gente quería compartirlo, tanto que quería compartirlo antes de que nosotros mismos saliéramos. Pero bueno, nos puso a correr porque faltaba un mes realmente para que esto saliera. Y fue una semana que no se lo deseo a nadie porque había ratos que yo decía, Dios santo, ocupo tomar un descanso, me ponía pañitos aquí, poner música relajante para un ratito aguantarme la espalda y seguir trabajando porque estamos corriendo como si no hubiera un mañana para poder salir de como tenía que ser. Si no, el documental, que todavía no estaba, la versión final, se iba a viralizar y no el que queríamos nosotros, el que ya tenía, ¿verdad? La coreografía correcta, que ya estaba perfecto como queríamos. Pero bueno, ese tipo de cosas pasan y nos puso a correr y al final fue bueno porque un documental que estaba, ¿verdad? Previsto para que saliera en enero, salió en diciembre, en una muy buena época, en una época alta de visita de tanto de turistas como nosotros mismos en las playas, porque era época de verano. Entonces, bueno, de ahí, salió cuando tenía que salir, supongo, porque era como lo que Salió y estaba. tras de todo, nosotros habíamos pensado en algún momento sacarlo en diciembre porque decíamos, ok, vienen las vacaciones y todo, pero también estamos con la campaña de la fiesta de los 100 años de Imperial, habían como otras campañas pasando también con la marca, entonces decíamos, ok, ya no hay otra opción, ya los materiales de expectativa no van, toda la estrategia con medios, ¿verdad? También replantear un montón de cosas, toda la parte PR, ¿verdad? Hay un montón de piezas que también tenían que moverse de una forma en la que no estaba planeada, entonces creo que fue como una carrera para todo el equipo, pero bueno, al final súper felices que estuviera haciéndose bastante viral. Y creo que algo de lo que más nos ha gustado, digamos, de todo este proceso y cuando la gente ve el documental y cuando escucha la idea, es esto. ¿Qué fue lo que logramos con ese documental? Porque tal vez a nivel de publicidad van a venir muchísimos números, es una campaña de las más exitosas, y no la más exitosa de la marca, que es una marca enorme acá. Entonces, y también romper esos límites de ser la campaña más grande es súper bueno, pero ya cuando las campañas hacen que la gente se mueva de alguna forma, ya eso se siente todavía mejor. Entonces, este es un comentario que a nosotros nos llegó un montón. Se los voy a leer rápidamente. Bueno, Vic, no sé, es que a mí me tapa como una partecita por Dale. darle sí. Este fue y como este hay muchos, pero este fue como muy especial precisamente eso. Psicológicamente es bien difícil lograr que una persona reconozca que se equivocó. Y como este, encontramos miles de comentarios de gente diciendo, cometí un error. Este dice, en 1960 me traje para mi casa un caracol de Playa del Coco. Todavía lo conservo. Casi 65 años después, me doy cuenta que cometí un error. En ese entonces no había conciencia al respecto. Nunca es tarde para crear conciencia. Los felicito, sigan adelante. Saludos desde Turrialba. Creo que lo más bonito es que también uno siente que tal vez la gente más joven, que puede tener como más conciencia de muchas cosas porque hay más información, y también que la gente más grande tal vez cuesta un poquito cambiarle la mentalidad. Esto, como les decía anteriormente, esto le llegó a, ¿verdad?, a edades súper amplias. Entonces era gente súper joven hablando de la problemática, y cómo querían seguir sumándose a otros voluntariados y qué podían hacer. Y también gente mucho más mayor reconociendo ese tipo de cosas. Entonces creo que esas acciones son las que también hicieron como que el equipo ya sintiera que estábamos haciendo las cosas bien. Y obviamente ya a nivel de publicidad, pues ya empezaron también a venir todos los resultados. Teníamos, bueno, el documental al final estuvo en noticias de todo el planeta, yo creo, porque estuvo como en
en todos los continentes. Fueron como 75 países, ¿verdad? En los que tuvimos reportes de que lo estaban viendo, doblado a 18 idiomas. Teníamos titulares que ni siquiera podemos leer porque están en otros idiomas, pero digamos que son positivos. Llegó como a demasiada gente, entonces también esto no es normal dentro de una campaña publicitaria, porque fue como, yo siempre digo que esto es más allá que publicidad, ¿verdad? Esto ya marcó algo para el país. Acá también, después, creo que uno de los logros más grandes es que no solamente se puede utilizar para Costa Rica, sino que es un modelo open source, entonces básicamente cualquier persona, ¿verdad?, que lo quiera aplicar para su país, tiene como toda esa data para modificar, para cargar los, ¿verdad?, como las fotografías de las conchas de los países que quieran y se tiene estimado como que se pueden devolver a más de 100.000 playas del mundo. Entonces, básicamente, esto terminaría como impactando todo el planeta. Que esto nace desde ese ver cómo hacemos la idea todavía más grande, ¿verdad? No nos quedamos acá solo con el documental, sino cómo hacemos que esto llegue como a más países. Y es que así como Costa Rica, hay muchos países que tienen una condición similar, que tienen dos salidas de océano en donde este, di, necesitan también una forma en cómo reconocer si una concha viene de un lugar u otro. Y fue como, bueno, no, hagamos también el estudio, había que hacer un paper y publicar este modelo como open source para que más países lo tomen. Y haciendo esto, de hecho, tuvimos un caso de éxito de Google hablando de cómo Costa Rica para el mundo pues daba una solución para el problema de las conchas y bueno, ya era como otro logo de peso hablando de la campaña, ¿verdad? Que se sumaba a las noticias que habíamos logrado. Creo que también es importante para las campañas que vayan a hacer es, ok, ya tenemos la idea y se ejecuta, pero ¿qué más, verdad? ¿Qué más puede hacer la idea? ¿Hasta dónde? O si es necesario como darle seguimiento, o si implica cambiar la ley, o si implica, ¿verdad? Que ya sea un protocolo establecido para el país. Como hay muchas cosas después de que nace la idea que se pueden ir sumando. Siempre tiene que estar como la idea central, pero también pueden haber como un montón de acciones que terminen de completarla. Y esta fue una de ellas que nos dimos cuenta hasta después, analizando como, ok, esto, ¿qué pasa si lo abrimos? Incluso habíamos pensado en algún momento, ¿qué tal si se lo enviamos a Corona en México? Para que digan, ok, Imperial está invitando a otras marcas fuera de Costa Rica, casi que digamos que a la competencia, eh, a que haga lo mismo, ¿verdad? También se vuelve como retador de una forma positiva, porque al final, si Corona lo hiciera, también va a beneficiar a las playas de México en este caso, pero es eso, cómo se puede seguir haciendo una idea más grande y qué tanto hay que seguirle metiendo como ciertas acciones para seguir robusteciendo como un poco más. Esta fue como una de las últimas noticias que nos llegó, de hecho hace como 2 meses, tal vez, un mes, Sí. eh, que, bueno, de vuelta a casa, que es como uno de los 3 mejores proyectos del país. Entonces vamos a estar en Francia, en una exposición de una conferencia, que es como la conferencia de los océanos, ¿verdad? Como la más importante del mundo. Entonces ahí también va a haber como una parte donde se hable un poquito de conchas. Y Jason Momoa va a ser en teoría, va a ser el locutor, pero todavía estamos viendo. Estamos pulseando porque al parecer ya está como fuera de broma. Aquaman en algún momento le escribió a Costa Rica para hacer algo relacionado a océanos y, y calzó bien que sacamos esto y como que el país quiere hacer como, llamémoslo así, como su propio documental o su propio video con los principales proyectos del país y puede que lo que se publique también dentro de la conferencia sea un video con Jason Momoa, pero bueno, aquí estoy cruzando dedos para conocer a Aquaman.
Y esto nos da como resultado qué es lo que sigue, ¿verdad? Porque fue tan grande, movió tanta gente. Todos los comentarios eran como, ¿a dónde me puedo apuntar al voluntariado? Porque el primer voluntariado, bueno, el único que hemos hecho, básicamente fue con gente de Joystick, de FIFCO, conocidos, familiares, ¿verdad? Porque necesitábamos mucha gente, pero no podíamos abrir la convocatoria a todo el país porque era la primera vez que lo hacíamos, entonces necesitábamos tener un poquito más de control, pero esta es la buena noticia y es básicamente que seguimos con una segunda clasificación. Aquí ya tal vez como para ir cerrando, em, creo que me gustaría como compartir un poco de dos reflexiones que me parecen muy válidas después del proyecto. Sobre todo ahorita, hoy que hablamos tanto de inteligencia artificial, ¿verdad? Que se democratizó tanto la inteligencia artificial, pero en este gremio en el que estamos, en el que digo, muchos de ustedes están estudiando, que se empieza a hablar como la inteligencia artificial eh, como enemiga, ¿verdad? Como nos va a quitar el trabajo. Eh, y creo que ese es un ejemplo de cómo la IA también más bien puede ser una amiga de las ideas. Eh, este es un proyecto que se hizo con inteligencia artificial porque el modelo es una inteligencia artificial de reconocimiento de imágenes, pero también, ahora que les comentaba, ¿verdad? Que la campaña se nos filtró y esa semana donde pasó todo, fue una maratón que no les puedo explicar de estar haciendo materiales como loco y yo mismo me apoyé con inteligencia artificial. Tenía un chat de chat GPT donde yo le había tirado este, todo el guión del documental, donde le había tirado ya toda la creatividad que teníamos ya lista de algunos materiales, porque de ahí tenía que estar como con cuatro manos aquí haciendo diferentes materiales que para que en CR hoy saliera la noticia, pero tenía que salir con un infográfico. Y yo, ay Dios, tengo que hacer este infográfico. Eh, Le tiré a ChatGPT que me hiciera el infográfico y me lo escribió. Después llegué yo ya nada más a tener que corregirle algunas cosas. El ser humano no se borra dentro del todo el proceso, pero se apoyó para eso. Habían materiales, el documental pues sí se locutó con un locutor, ¿verdad? De acá, pero habían materiales que llevaban a ver hacia ese documental que queríamos que también estuvieran locutados y de ahí ya, aunque Imperial pues dedicó presupuesto grande para hacer esto, pues el presupuesto también es finito. Entonces fue como, hey, locutemos esto con inteligencia artificial. Eh, Al final la inteligencia artificial terminó siendo una amiga dentro de esto. Yo creo que como cualquier cosa que va saliendo nueva en el mundo, siempre hay cierto temor. Eh, yo siempre he creído que no desaparecen los trabajos, sino desaparece la gente que no se sube sobre la ola. Eh, los trabajos cambian y empiezan a salir posiciones expertas en uso de inteligencia artificial, incluso dentro de las agencias. Dentro de Joystick, ya todo el equipo de Andre de diseño utiliza herramientas como Midjourney para estar creando diseños que tengan que salir un poco más rápido. Dentro del equipo creativo, pues ya hemos estado como eh, experimentando un poco con inteligencia artificial para crear storyboards, para crear contenido que de pronto ocupo que salga rápido para ponerle más foco a este tipo de ideas. Eh, Estamos empezando a experimentar para que la inteligencia artificial se convierta en una amiga y no la sentamos más bien como esta amenaza, sino que más bien aprendamos a usarla para sacarle provecho, más que tenerle el miedo, pues más bien utilizarla a nuestro favor. Y como segunda reflexión, eh, y que es algo que creo que es importante y a veces no siempre lo mencionamos, y no me lo tomen para mal, evidentemente la creatividad tiene un poder de transformación muy valioso, es muy rico cuando uno está haciendo campañas que tienen una gratificación, ¿verdad? De decir, eh, de alguna forma hice que el mundo fuera mejor a través de una campaña, eh, porque la comunicación pues tiene cierto poder y ahí toda la parte de concientización podemos hacerla.
Sin embargo, uno no se le puede olvidar que uno está haciendo publicidad. La creatividad que no mueve el negocio realmente no es creatividad, es ego. Del mundo, no vamos a solucionar el mundo a partir de campañas. Podemos apoyar hacia eso, pero si la creatividad no está en función de las marcas, al final, pues no tiene alguna razón de negocio. Esto nació yo les conté cómo nació la idea, pero antes de eso había una problemática para Imperial. Corona se empezaba a meter cada vez más y se empezaba cada vez meter más dentro del territorio de sostenibilidad. Imperial ya tiene años de construir su territorio de sostenibilidad. Es la primera cerveza en el mundo en ser agua positiva. O sea, eso quiere decir que el agua que utiliza para hacer la Imperial es menor al agua que se devuelve a través de todas las acciones de sostenibilidad. O sea, se devuelve más agua de la que consume, por eso es agua positiva. Imperial tiene años de estar haciendo esfuerzos con Águilas al Rescate para reforestar zonas, para crear esos corredores biológicos a través de reforestación, todo el tema del reciclaje. O sea, ya sí tiene como credenciales para hacer esto, pero empezaba una marca a meterse de afuera, con todo un bagaje mundial como Corona. Queríamos hacer algo al respecto y a partir de ahí nació. No teníamos necesariamente la reputación como la marca más sostenible del país, y uno de los resultados que tuvimos con esto, precisamente hace poco, fue que Imperial, hoy por hoy, según el estudio de Kantar, es reconocida como la marca más sostenible. La acción que estamos haciendo, que obviamente es una acción muy buena, a uno como publicista de verdad no se le puede olvidar que tiene una marca atrás. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas llegan a la agencia de publicidad y quiere presentar, ¿verdad? Cómo curar el cáncer a partir de una campaña, cómo salvar una tribu de algún lugar. Y se le olvida que hay una marca detrás que sí, tiene que tener sentido, tiene que tener alguna estrategia, porque hay personas sentadas en una posición de mercadeo responsables de una marca y también tienen que ser responsables con su trabajo. No podemos llegar a venderles una campaña solo porque me parece como socialmente buena, si realmente no hay algo detrás que está solucionando. La publicidad tiene que resolver problemas y tienen que ir de la mano. Es posible hacer ese tipo de ideas siempre y cuando uno no se le olvide que está haciendo cosas en pro de la marca, en pro de mover el negocio. Entonces, esas cosas tienen que ir de la mano para que campañas como estas pasen y no llegue una persona de marca a decir o no verle valor a esto y nada más botarte una idea porque en efecto no tiene relación con tu marca. En este caso, pues sí, y vean que se hizo una muy buena acción, pero también tiene resultados a nivel de negocio. Que yo sé que es como raro después de hablar de una campaña bastante bonita, pero pequeña dosis de realidad, que no se nos olvide eso, porque estamos haciendo mercadeo, estamos haciendo publicidad, y eso tiene que ir de la mano. Y sí, esa es como una partecita de esa historia, de todo el proceso, de toda la campaña. Más bien siento que sería bonito también como escucharlos o ver si tienen como alguna duda o algo que tal vez quedó por ahí, ¿verdad? Porque es muy grande, entonces más bien tratamos de resumirlo, pero también si tienen alguna consulta o algo así, lo podemos conversar. Muy bien, vamos a empezar a leer todos los comentarios que les han dejado. Sara Chávez dice, qué bonito proyecto. Ale, que me imagino que es la profesora Alejandra Saborío, pero no sé si lo es. Ay, Dice, muy lindo, sí. lo mío es una felicitación. A Vic lo vi cuando empezaba en Ogilvy y estoy súper orgullosa de él y todo lo que ha evolucionado. Este proyecto es increíble y a pesar de todas las vicisitudes que pasaron, no se rindieron y lo lograron. Estoy segura que brillarán en Cannes y son un gran ejemplo para todos estos chicos que pueden verlo exitosos y muy creativos cuando se mete cabeza y corazón en proyectos. Ay, qué lindo, muchas gracias, Ale, qué lindo mensaje.
Es una lección porque a veces estos chicos abandonan una idea por pura frustración y eso no se puede hacer. Hay que seguir. Cuando uno cree en la idea, hay que seguir y seguir y seguir hasta que la saque. Betania Sandoval dice, la campaña y esfuerzo me parece maravilloso. Es un excelente trabajo y una gran campaña social. Tengo muchas preguntas porque con esta campaña es más sentarse a conversar, pero les planteo tres que van más relacionadas con la estrategia de marketing. La primera, ustedes son la agencia interna de FIFCO. En relación a esta campaña, ¿cómo se definió a qué producto asociarlo y en este caso, por qué a Imperial? Esa es la primera. Aquí, un poco esto que les comentaba, o sea, todo esto nació, pero no nació gratuitamente, ¿verdad? O sea, sí tenía un problema de negocio. eh, Marcas globales se empezaban a meter dentro del mercado y empezaban a meter dentro del territorio de sostenibilidad, algo que Imperial lleva años construyendo y pues es la cerveza de Costa Rica. Obviamente va a querer proteger las playas donde nos tomamos una cerveza, las playas que son del país como buenos ticos, que no es solo una cuestión como... em, cultural, sino que, o sea, que ya es una cuestión como, más bien, es cultural. El tema de sostenibilidad en Costa Rica. Costa Rica tiene medallas a nivel del mundo hablando de sostenibilidad y hay una marca global que se está metiendo con esto. Entonces, eh, pues obviamente tenía que ser Imperial y sobre todo porque en general FIFCO pues tiene toda una visión de sostenibilidad como empresa, pero específicamente Imperial, como les decía, es la primera cerveza agua positiva en el mundo. Eh, eh, Tiene años de construir con águilas al rescate, con reciclaje, con reforestación. O sea, sí, sí, pues tiene también las credenciales para hablarlo, porque hoy por hoy hay muchas marcas que pecan con el greenwashing, e incluso en festivales de publicidad eso se ve. eh, y Y por eso les decía de no perder, y se se nota nota mucho cuando alguien muchísimo. está hablando y no tiene los credenciales para hacerlo. Entonces, más bien la marca queda como peor porque se siente que está aprovechándose de una situación que tal vez no se ha involucrado antes. Entonces, sí tiene que estar bastante alineada la estrategia. Por eso Muy bien. recalcaba esa segunda reflexión, el tema de no perder de foco que la creatividad que no mueve negocio, pues es ego, porque si no está enfocado en esa estrategia, al final se ve que nada más estás vos inflándote el ego haciendo algo de la nada. También el pura vida que lleva Imperial, y el pura vida implica cuidar el país. Entonces, esta acción le quedaba como perfecta. La segunda pregunta que formula es, sé que todo esto es un esfuerzo de impacto social, pero ¿esto ha incrementado las ventas de Imperial? Bueno, Justamente, ahorita, bueno, dale. Dale. no, justamente creo que es como una muy buena pregunta porque uno dice, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Pero incluso han salido como TikToks, lástima que no lo tenemos acá, pero un TikTok de una chica que decía, o sea, después de esto, ¿cómo voy a escoger otra birra? ¿Cómo no voy a tomar Imperial? Entonces los hace sentir parte de algo, ¿verdad? Después de esto y de saber como un poquito el contexto, me ponen una corona, una Imperial, o sea, Imperial porque va a representar mi país y porque está alineada a mis valores y, ¿verdad? Que no es solamente como decirlo en una valla, sino que realmente están haciendo algo. Entonces, hay muchas formas como de mover cajas, digamos, dentro de la compañía. Está, obviamente, por medio de promociones o también por medio de estas acciones que van haciendo que la gente se involucre con la marca. Ujú. Y la tercera pregunta está asociada a la anterior. Indica, ya que muchos de estos esfuerzos para que sean apoyados a nivel interno tienen que justificarse con números ingresos. ¿Cómo fue ese proceso? Es decir, ventas contra la De inversión. hecho, sí, gran pregunta. Sí, obviamente es bastante curioso. Hay muchas, por eso les decía de que de verdad como uno necesita que en Costa Rica hayan personas de mercadeo con este tipo de mentalidad, en donde vean valor en que no todo se convierte, por ejemplo, en una promoción. O sea, no todo es literal buscar que inmediatamente se venda más volumen, porque construir una marca al final también repercute en esas ventas. Evidentemente que hay un presupuesto, pues,
invertido en crear la aplicación, el documental, en pagar a la Agencia de Relaciones Públicas para que pasara todo esto. Pero sí había mucha confianza a nivel estratégico de que estábamos haciendo algo que nunca en ningún lugar se había hecho, en que bajo las credenciales que ya tenía Imperial, más las credenciales que tenía Costa Rica, para que esto se volviera precisamente como pasó, de este nivel de viralidad, poco a poco las personas que se iban sumando más en el proyecto, pues también le iban encontrando valor. Desde la persona de Imperial hasta su jefe, hasta su jefe, hasta su jefe, hasta la junta directiva de FIFCO, que nunca había tenido un proyecto así en la mesa. Y, y había una mentalidad que se había empezado como a construir dentro de FIFCO, que quería ver a sus marcas hacer trabajo que realmente a las personas les importara en la calle. Ver que sus marcas fueran relevantes. Y obviamente pues todo viene justificado porque al final hay una estrategia y hay mediciones que se hacen de brand power, que al menos reflejan eso, de ver cómo la marca realmente fue es la marca reconocida más sostenible sobre todas las marcas de Costa Rica, en ver cómo su marca Imperial está a la par de puras letras que no se saben leer de otro idioma, puesto ahí. Entonces, pues la forma en la que se llegó a vender, obviamente fue en cómo podemos volver a ser una marca relevante eh, dentro de una competencia que cada vez se veía más marcada, ver cómo esto realmente al final sí tuvo los resultados que tenía que tener. Pues había una mentalidad diferente en hacer mercadeo, ¿verdad? Que también pues nos ayudó mucho. Probablemente si yo hubiera llegado a vender esta idea a otra marca que no fuera Imperial, que también tuviera algunas credenciales ahí de sostenibilidad, probablemente mucha gente no me la hubiera comprado. Me hubiera dicho que no. Hubiera topado contra pared y por dicho, pues aquí no fue el caso. Acá es un comentario de un profesor, Sergio Pacheco, una Ujú. idea para ustedes, si no lo han pensado. Dice, la campaña incluye educación a las comunidades costeras para ayudar a que esto no se repita. Sí, tenemos aliados, digamos, que son hoteles, donde la campaña ya está viviendo. Hicimos como todo un kit de materiales. Están en las pantallas de los hoteles cuando llegan, está como el código QR para que vayan a ver el documental. Hay rótulos, bueno, como banners, otros materiales dentro de los mismos hoteles, justamente con esa información para no esperar a que lleguen al aeropuerto los turistas, sino que ahí mismo puedan hacer la devolución de las conchas o ni siquiera agarrarlas porque ya lo vieron desde que llegaron. Si no vieron la campaña en el aeropuerto, ya la pueden ver en los hoteles. Entonces sí está como toda esa alianza con la red hotelera. Incluso estábamos viendo la parte de capacitaciones con guías turísticos, pero sí, está como todo ese movimiento con esa parte de turismo para seguir fortaleciéndolo. Muy bien, un comentario de Stephanie Cruz Blandón. Increíble el impacto que puede tener un proyecto con un propósito claro, sin límite de fronteras y que haya sido reconocido y aplicado alrededor del mundo. Muchas felicidades y gracias por compartir su experiencia. Ujú. Qué lindo, gracias. Tenemos otro comentario, este sí no sé de quién es. Está súper lindo, ya que el tico normalmente se detiene a ver todo lo que pasa afuera, cuando nosotros mismos podemos hacer grandes cosas y ser protagonistas del cambio. Re María lindo, Paz, gracias. María Paz López Daubert, de las mejores campañas del año, bien social, resultados reales para el ambiente y la marca y una campaña que emociona a todo el que la ve. Felicitaciones y éxitos en Cannes. Muchas gracias. Cruzando los Qué dedos ya. Ya tenemos una pregunta para los dos. ¿Qué los motivó a ser publicistas? Uh, Uh, em, a sí, ver, en mi caso, em, yo de hecho empecé a trabajar muy carajillo. O sea, yo salí del cole, entré a la U y ya al final del primer año ya estaba metido en agencia. Em,
porque estaba muy seguro que esto era lo mío. O sea, yo entré a publicidad y entré en mi charco. Tenía dos opciones, o estudiar derecho, que me gustaba, o estudiar esto, y nació porque fui a ver la tesis de mi primo que estudiaba diseño publicitario, y algo pasó ahí, o sea, fue como un clic que yo dije, ay, de fijo, yo quiero hacer esto. Después se me metió la idea que quería estudiar animación, y fui a otra universidad a ver los precios y dije, no, esta vara está carísima y no me alcanza. Mis papás no me lo pueden pagar. Y de ahí llegué después a la Universidad de Costa Rica y fue donde estudié. Y cuando inmediatamente entré, yo dije, esto es lo mío. O sea, creatividad siempre es algo que me ha apasionado muchísimo. Aprender montones de cosas dentro de acá, porque yo ni siquiera manejo, no tengo licencia y me ha tocado llevar marcas de carros. Este, no soy tan una persona tan futbolera y ahorita sí ando con una camiseta de Heredia esperando que hoy gane porque me ha tocado hacer campañas de fútbol. No sé absolutamente nada de biología y ahora sé un 2% más por hacer esta campaña a partir de las conchas. Creo que ha sido bastante bonito como siendo empático, puedes como permearte de muchas cosas y hacer que cada día lo que uno está haciendo es diferente. Y sobre todo, cuando ya ves campañas así en la calle y empezás a ver esta retroalimentación de la gente positiva, pues obviamente motiva muchísimo sobre lo que uno hace. Eh, y creo que y eso fue lo que me hizo saber que eh, esta era la profesión que yo quería escoger. Hay muchos no en el camino, es eh, una carrera de mucha frustración, pero cuando sí pasan estas cosas, te da motivación a seguir haciendo. Andrea. De mi lado fue que había empezado a estudiar diseño desde el cole, en un cole técnico. Entonces, o sea, siempre me había gustado el diseño. Entonces, ni siquiera sabía cómo se llamaba la carrera, nada más, porque en mi familia no había nadie que hubiera estudiado nada de publicidad ni de diseño, pero yo siempre como que tenía esa noción. Entonces empecé desde el colegio, salí del cole y empecé como era técnico, entonces ya de una vez salía con trabajo y desde ese momento yo decía, yo había visto JBQ, ¿verdad? Como que pintaban el edificio rosado por 15 años y no sé qué, y yo decía, yo quiero trabajar en ese lugar, eh, pero también no, decía, no quiero como estudiar otra vez en la universidad diseño porque siento que va a ser un toque repetitivo. Entonces empecé a estudiar publicidad como para complementar la carrera, pero realmente siempre me he enfocado en la parte de diseño y es súper lindo las primeras veces que uno ve una valla, cualquier cosa que uno haga y lo vea ya ejecutado en la calle, es como, ¿verdad? Una gran satisfacción. Entonces creo que desde el inicio ya estaba como enamorada de la carrera, pero ir sacando ese tipo de proyectos también terminan a uno como de entusiasmarlo y creo que también al inicio veía mucho los casos de Cannes y obviamente uno se imagina como que va a empezar a trabajar en publicidad y que le van a tocar esas campañas grandísimas y las marcas, ¿verdad? Más chuzas del país y todo, pero también es como de mucha paciencia, aprovechar oportunidades, no frustrarse, mantenerse súper actualizado, ver qué está pasando en la industria, quién está ganando en Cannes, los contactos correctos. Creo que son como muchos factores que también van haciendo que uno vaya creciendo y vaya aprovechando como cada oportunidad, porque cada proyecto es importante, ya sea este de Conchas que tiene una inversión súper grande o puede ser una campañita digital pequeña, igual hay que ponerle todo el amor del mundo y eso es lo que va a marcar la diferencia. Muy bien. Betania Sandoval dice, una campaña con estrategia basada en neuromarketing. De verdad, gran trabajo. Los felicito. Muchas gracias. Por último, tenemos el comentario de María Celeste Barrientos Rojas que dice, primero que nada, felicitarlos. Definitivamente uno como estudiante se inspira con estas campañas que se nota que se hicieron con amor. Mi pregunta es, dejando de lado los obstáculos externos, aprobaciones estatales, SINAC, etcétera, a un nivel interno como equipo y agencia, ¿cuál fue el mayor reto o diferencia que tuvieron? Yo tengo dos personales, no sé, André, pero Vale. evidentemente cuando
cuando el documental se filtró y empecé a ver como que esta vara se estaba haciendo viral, tuve miedo. Como que ese susto de, puta. Y sobre todo cuando estás emocionado, obviamente, de que querés que todo salga bien. Bueno, perdón por ser tan mal hablado, ahorita que lo pienso. Perdón. Parte del Pero... gremio, es parte de lo que hacemos. Los Ok. Está muchachos grabado, se Vic. asustan, pero así se habla en agencia. Es la válvula de escape. Exacto. Yo en ese momento tengo que admitir que sí tuve como ese susto de decir, hay algo bueno que está pasando, lo tengo ahorita en las manos y generalmente no quiero cagarlo. No siempre toda la vida uno va a tener proyectos de este tipo y la verdad tengo que admitir que sí le entré con susto en ciertos momentos de cómo hacemos que esto siga creciendo, cómo hacerlo más, pero están pasando demasiadas cosas. Se nos filtró el documental y tengo que hacer en una semana lo que se tenía que hacer dentro de todo un mes, mientras el trabajo del resto de las marcas de FIFO pues sigue pasando, o sea, no es como que todo el mundo se detiene solo por hacer, solo por ser concha, había que estar haciendo más cosas al mismo tiempo. Y ese momento tengo que admitir que fue de mucho estrés, de miedo, em, pero bueno, es parte del ácido, que hoy por hoy ya cuando salió uno dice, ah, qué bonito. Y dos, algo que también, a menos a nivel creativo me pasó, que de las cosas también como que sentí mayor dificultad, fue cómo condensar tanta información ¿verdad? En mensajes puntuales. Por ejemplo, cómo 16 horas, dijo André, de material, cómo convertirlo en un documental de 8 minutos eh, fue bastante complicado. O cómo todo esto que les acabamos de contar, cómo convertirlo en un caso de 2 minutos para festivales, cómo lograrlo. Sí, la verdad, nunca había yo hecho en la vida un documental. Nunca había hecho en la vida pues, un, tanta información hecho en un caso, porque había que contar muchas cosas. O sea, hay toda una problemática de las conchas, pero también hay que contar qué significa una concha, porque no todo el mundo lo sabe, ¿verdad? O sea, qué significa una concha en el mar y que esa concha desaparezca, qué significa, o sea, cuál es el daño realmente dentro del ecosistema, explicar todo lo que pasa en el aeropuerto, explicar cómo funciona la aplicación, explicar todo el proceso de la devolución, explicar todos los resultados que se tuvieron, cómo masticar eso y que todo el mundo lo entienda, porque cuando hacíamos el documental era como, ¿será que se entiende? ¿Usted entiende cómo funciona la aplicación? Entonces lo pasábamos a gente dentro de la agencia para que nos diera ese feedback. Y es como, no está entendiendo esto. De pronto, doña Yolanda, obviamente como experta en biología, de pronto, de verdad, metía palabras muy electrodomésticas y es como, ¿cómo hacemos que esto se entienda mejor? Era difícil y creo que eso fue de las cosas más complicadas. De hecho, por eso había un mensaje yo diciendo como, no sé, no se entiende por qué doña Yolanda está metida ahí en un pasillo que uno no sabe qué es, que era de dentro de la UCR. Hay que meter otra toma distinta. Creo que esos momentos también fueron como de mucha dificultad porque había de reducir mucha información en pocos minutos, en mensajes concretos. Entonces creo que más allá, como decías, de todo el proceso burocrático y todo el del proyecto, eh, creo que a menos a mí eso fue lo que más me costó. Sí, yo creo que internamente ese ácido que decía Vic cuando se filtró, creo que por lo menos todos lo sentimos, entonces todo el equipo estaba como súper unido en eso, todos estamos cansados, pero todos queríamos demasiado que saliera bien, entonces igual seguimos. Y creo que otra cosa también que fue como medio complicada fue justamente con la productora al armar todo esto, ¿verdad? Que tal vez teníamos tomas que ya nos habían gustado, pero que no estaban en el documental y por qué no estaban, y esas devoluciones, entonces todo ese proceso creo que es bastante doloroso porque es como estar viéndolo uno y otra vez hasta que uno dice, ya lo he visto tantas veces que ya no sé si está bien o está mal, ya no sé si se entiende porque ya yo me lo sé de memoria o si necesitamos cambiarlo, entonces creo que esa parte, al ser 8 minutos y estamos acostumbrados a hacer audiovisuales de 30 segundos o mucho así como 2 minutos para los casos, sí fue como bastante nuevo para todos, entonces esa parte sí fue complicada. Muy bien. Quiero indicarles a todos los participantes que en el chat
ya está el link al que pueden acceder al documental completo por si quieren posteriormente revisarlo. Agradecerles a Andrea y a Víctor y los dejo con Gabriel. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias, Andrea, ¿verdad? Realmente nos sentimos, pues yo de mi parte, ¿verdad? Súper inspirado de esta campaña de vuelta a casa, ¿verdad? Una campaña, como ustedes decían, que va más allá de la publicidad, una campaña que nos da la importancia de que marcas como Imperial, ¿verdad? Que tienen el poder para generar conciencia y generar hábitos, ¿verdad? Algo tan simple como que no llevarse las conchas, ¿verdad? Para la casa, ¿verdad? Que algo pequeñito, pero realmente pues parte de un propósito súper grande, una buena idea que toca nuestros corazones para mover voluntades, ¿verdad? Un propósito muy grande. Quiero agradecer nuevamente a Andrea y a Víctor por acompañarnos por esta súper charla, por compartir con nosotros este proceso creativo, los chascos, ese nervios, ¿verdad? De que se filtró y todo el proceso. Y también quiero agradecer a cada uno de los estudiantes que nos acompañó, los profesores también que permitió a los estudiantes participar por su participación activa, su escucha atenta y seguir creyendo que la creatividad sí o sí puede cambiar el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la Gracias invitación. a todos, de verdad, buenas No, noches. Muchas de gracias. verdad, Por muchísimas gracias por invitarnos. Perdón por quitarles tanto tiempo, espero que gane Heredia. No, que Y ganen ustedes en Cannes y que tengan Exacto, también, inmediatamente esa exacto. experiencia. prioridades, ¿verdad? Queda anotado. A todos los que están acá esta noche, muchísimas gracias. Esperamos verlos pronto con las nuevas actividades que tengamos. Muchas gracias, Víctor, Andrea, y mucha suerte. Hasta Muchas siempre. gracias. Gracias. Gracias, Gracias. hasta Chao, luego. buenas Gracias. noches. Adiós.